las impresionantes apariciones de Jesucristo y la Virgen María para convertir a los musulmanes. Lo que sucede actualmente. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y además, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles se relata cómo el Señor les ayudaba en esa primera etapa de la evangelización del mundo. Esa ayuda sigue siendo presente en nuestro tiempo, especialmente cuando se trata de lidiar con la religión más violenta, con el Islam. Y el auxilio viene por el lado de proteger y consolar a los cristianos perseguidos por los musulmanes, y especialmente por operaciones para convertirlos. Aquí hablaremos sobre cómo nuestro Señor y la Virgen María están actuando para la conversión de los musulmanes. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo. Y eso lo podemos extender a la relación que tienen los musulmanes con el cristianismo. Porque el erudito islámico Christoph Luxemburg sostiene en sus estudios que el Corán es una traducción al árabe de un texto original cristiano siriaco arameo, que el Corán proviene de un leccionario siriaco cristiano. Por lo tanto, el Corán sería una lectura adulterada de la palabra de Dios expresada en la Biblia. Y lo son también sus métodos de evangelización, porque el Islam se ha extendido en el mundo mediante la espada, y quienes osen decir esas cosas son pasibles de represalias. Y para demostrar lo que decimos de los 10 países en que más se persigue a los cristianos en el 2021, 8 son musulmanes. Según Open Doors, organización que se dedica a contabilizar la creciente persecución a los cristianos, y otra organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, dice que la persecución actualmente es peor que en los primeros siglos. Basta citar que los cristianos eran el 20% de la población de Oriente Medio en 1900 y hoy en día se han reducido al 2% por esa persecución sangrienta. 2/3 de los cristianos iraquíes han huido en los últimos 10 años. En Egipto, durante el año de la primavera árabe, más de 200.000 cristianos coptos huyeron de sus hogares para evitar la violencia a manos de los musulmanes. En Nigeria, muchos miles de cristianos han sido ejecutados o quemados. Entre 1983 y 1995, los musulmanes en Sudán ejecutaron a unos 2 millones de cristianos y otros 4 millones fueron desplazados. Hay un verdadero genocidio de los cristianos en Medio Oriente, África y Asia. Y entonces uno se podría preguntar, ¿Dios no hace nada para proteger a los suyos? Y la respuesta es que sí. Por lo pronto, ha enviado a su madre, la Santísima Virgen María, para consolar a los perseguidos y convertir a los perseguidores. Por ejemplo, en 1968, cuando Egipto estaba experimentando una crisis profunda y su presidente Gamal Abdel Nasser estaba a punto de declarar a Egipto como una nación musulmana, la imagen de la Virgen María fue vista por encima de la cúpula de la iglesia copta en el suburbio del Cairo, Zeitún. Las apariciones se repitieron durante 5 meses. Durante horas y horas, más de 1,5 millones de personas, cristianos y musulmanes, afirmaron haber visto a María allí. Posteriormente, en julio de 2002, tras la medianoche, mientras un grupo de gente se reunía en la iglesia de Santa María y San Mauricio en Omrania, Giza, para un viaje a los monasterios en el Alto Egipto, vieron a 3 figuras de la luz. Reconocieron a Santa María acompañada por un sacerdote y un soldado, quienes fueron identificados como el fallecido Papa copto ortodoxo Krilos VI y San Mauricio, un santo copto egipcio martirizado en Suiza. La manifestación de las imágenes duró un mes, y en diciembre de 2009, un vecino musulmán de una iglesia copta en Giza, tercera ciudad más grande de Egipto, afirmó haber visto una luz con la imagen de la Virgen María sobre la iglesia desde una cafetería en la carretera, y durante los siguientes días 200.000 personas, cristianos y musulmanes, compartieron su observación. Pero las apariciones más impresionantes de Jesús y María sucedieron en la década de 1870, en Maidán, un suburbio del Cairo.
Abd el-Karim Matar, con unas 70 personas más, pasaban días y noches orando para que Alá los iluminara, y comenzaron a atormentarse con dudas sobre la veracidad de sus creencias. 40 de ellos estaban una tarde en una reunión habitual, y cada uno fue sintiendo sueño, en que el Señor se les apareció. Cristo les dio consuelo y ánimo, les exhortó a entrar en la fe cristiana. Les dijo que deberían tener cuidado para evitar terminar degollados y que su conversión sería ejemplo de esperanza para otros. Otra vez todos vieron en otro sueño una iglesia cristiana y en medio de ella un hombre de barba blanca, vestido con una ropa pesada. Llevaba una antorcha y les dijo que le siguieran los que buscaban la verdad. Y un día, mientras uno de los nuevos conversos paseaba por Tierra Santa, se topa con un hombre y lo reconoce al instante como ese hombre. Es el padre Manuel Forner, el párroco de Damasco, y luego de una charla los invita al convento donde les da unos libros y entregó a cada uno un crucifijo. Y le dijeron: no creemos solo por tus instrucciones y la lectura de los libros que nos has dado, sino que creemos porque el Señor Jesucristo se ha dignado a visitarnos e iluminarnos Él mismo, y porque la Santísima Virgen hizo lo mismo. Contaron que la Virgen se les había aparecido, y les dijo que Jesús era la verdad, y lo señalaba mientras lo cargaba, porque los musulmanes lo veían solo como un niño. Y contaron también que el propio Jesucristo se les había aparecido a cada uno de ellos individualmente, y les dijo: soy la verdad que buscas, soy Jesucristo el Hijo de Dios. A raíz de esto, el número de conversos había aumentado considerablemente, ya eran unos 4.100 sin contar las mujeres. Esto llamó mucho la atención de sus vecinos, que informaron a sus líderes musulmanes, y según el Corán, el que apostata debe morir. 14 fueron atrapados, interrogados y enviados a la cárcel, y 12 fueron enviados a trabajar en un barco de esclavos, cargados de cadenas. Pero al ver la fe de estos hombres, el número de musulmanes que se convertía aumentaba. Entonces Jesucristo se le apareció a uno de ellos y le dice que rompa sus cadenas. Él se queda extrañado porque las cadenas son de metal, pero tira de ellas y en ese instante las cadenas se rompen. Los soldados al verlos libres se extrañan. Así pasó 4 veces. Y por fin cerca de Damasco la Virgen entra. Les rompe las esposas ella misma y les dice que vayan a Damasco. Y así se vio cumplida la promesa que les había hecho Jesús de que no serían condenados a muerte. En nuestro tiempo cada vez es más común que Jesús se aparezca a musulmanes con el propósito de convertirlos a la fe cristiana. El problema de esto es cómo se puede acercar a la fe sin que se vea en peligro su vida. Misioneros de 29 países musulmanes han documentado que más de 1 millón de musulmanes sueñan con Jesús, el Hijo de Dios, por año, y estiman que no menos de 80 millones de musulmanes han soñado con él. Esto pasa también entre los musulmanes en Occidente, pero en todos lados reina el sigilo, debido a la reacción violenta que produce en los musulmanes la apostasía, para la cual la ley sharia destina la pena de muerte, al punto que es relativamente frecuente leer noticias de exmusulmanes conversos al cristianismo liquidados por apostasía. Por lo tanto, muchas conversiones se mantienen ocultas. Se estima que 20.000 musulmanes se hacen cristianos cada año en los Estados Unidos y en Europa muchos más. Y en un estudio sobre lo que encontraron en el cristianismo que no les da el Islam, los exmusulmanes citaron que el amor que los cristianos exhiben en sus relaciones con los no cristianos y su trato a las mujeres como iguales es el principal argumento de satisfacción. En segundo lugar, el poder de Dios en las oraciones respondidas y la sanación. En tercer lugar, la insatisfacción con el tipo de Islam que habían experimentado, especialmente con los fundamentalistas. En cuarto lugar, la verdad de Dios que se encuentra en las Escrituras, que es atractiva para ellos y clave para su comprensión del carácter de Dios. Y quinto, mencionan las enseñanzas sobre el amor de Dios, porque en el Corán el amor de Dios es condicional, pero el amor del Dios cristiano para todas las personas fue especialmente revelador para los musulmanes.